Oremos. Bien, hoy Dios nos citas a esta sesión, hoy día festivo, pero te agradecemos que aún en este tiempo podemos estar hacia ti en tus asuntos y por eso te agradecemos. Nuestra oración siempre de agradecimiento, dando gracias en todo, a lo que podemos ver y lo que también no vamos a ver hoy, pero sabemos que tú vas a hacer en cada corazón, también en nosotros y en las personas que van a ver la grabación. Hoy nos disponemos a ti y oramos por el bien de esta tutoría y que tú seas desafiando en nuestros corazones estos principios. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos. Un saludito a todos. Entonces, vamos a ver el segundo desafío actual, ¿sí? Que tiene la iglesia, ¿sí? Vimos el anterior que tiene que ver con el centralismo respecto al gobierno de la iglesia, centralizar las cosas, y eso también detiene un poco el avance del reino en cuanto a que hace que muchos pues no tengan vida ministerial, no sirvan a Dios, ya que no hacen parte pues de esa rosca o de ese gobierno, o sí hacen parte, pero después tienen problemas, o también es gente que tiene vida ministerial, pero que es perseguido por ese centralismo de gobierno que vimos en el primer punto. El segundo punto, entonces vamos a mirarlo. Voy aquí a compartir la presentación y lo vamos a mirar. Veámoslo. Ujú. Entonces está aquí, creo que es. No, este no es. Permítame, ya lo miramos. Es este. Listo. Entonces vamos a ponerlo nuevamente. El blanco. Justo más abajo. Acá. Ahora sí. Entonces vamos a mirar nuestro segundo desafío que tenemos como iglesia, ¿sí? Y esta es la falta de influencia en la localidad, en la sociedad donde estamos. Vemos desde la iglesia primitiva cómo ellos estando bajo un gobierno tirano, el gobierno del Imperio Romano, ellos obedeciendo a Dios, pues empezaron a transformar esa sociedad, cuidando al huérfano, al enfermo, haciendo las obras que Dios nos da como iglesia hacia la sociedad. Pero cada vez más es más necesaria la relevancia de la iglesia en la sociedad y cada vez más vemos que la iglesia, eh, en lugar de ser una organización protagonista del lugar donde está, que en algún momento lo tuvieron los católicos, ¿sí? Todas las iglesias, incluyendo los católicos, pues se van ahí, lo que vemos es que se ha perdido y se sigue perdiendo. Entonces, este desafío, ¿sí? Tenemos que nosotros tenerlo en cuenta porque cuando vemos la historia, por ejemplo, de la iglesia en Europa, fue lo mismo, ¿sí? Y hoy vemos cómo, pues, la iglesia en Europa está prácticamente desaparecida. Solo el 8% de los cristianos, solo el 8% de los habitantes de Europa tienen una vida religiosa cristiana. Bien, entonces, importante que eso no nos suceda a nosotros, y también, pues, hemos visto la gran inmigración musulmana que ha tenido Europa y que ya está empezando a darse en los Estados Unidos. Vimos cómo en Nueva York ya se eligió un alcalde socialista y musulmán, y también en Texas, en Dallas, como en menos de 4 años han aparecido más de 600 mezquitas en la ciudad. Entonces, em, hay, hay crecimiento del Islam porque la iglesia ha dejado de tener esa influencia en la sociedad, en la localidad. Y esa influencia se debe a tres factores o tres áreas generales. Y acá las tengo.
las tenemos en en estas imágenes, pero veámosla acá. En su orden, la extralocalidad, el sectorismo y la pasividad de la iglesia local son son la causa de que no se tenga una influencia en la localidad como iglesia. Bien, entonces tres cosas: la extralocalidad, el sectorismo y la pasividad de la iglesia local. Entonces, vamos a analizar cada una de ellas porque el desafío es lograr la influencia, pero debido a que estas son las causas, pues lo que tenemos que hacer es evaluarlas y ver pues cómo nos apegamos más al mandato bíblico. Bien, bien, entonces vamos a ver aquí inicialmente una por una y luego pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia para cada una de ellas. Oigan, Aquí tengo que está comer hasta el comidita, ahorita en infinito la y tarde no más voy a allá, cocinar. ¿sí? Y esta es una forma, ¿bien? ¿Qué comiste? Pero ¿Con qué? es claro que Dios a través de la No era iglesia, que me si hiciera quiere que estómago porque había tengamos vomitado. influencia, claro que sí, que tengamos influencia en la nación, ¿m? Que seamos relevantes como iglesia en la nación. Pero vemos en la historia reciente cada vez más cómo la misma iglesia está rindiéndose a poderes paganos, ¿sí? A poderes sin Dios. Recordemos que en las elecciones acá de presidente pasadas, cerca de la cuarta parte de la iglesia votó por el socialismo. Entonces, sí debemos tener influencia, ¿bien? Pero hay una forma de tenerla y hay una estructura para tenerla que tiene que ver con ello. Pero claro que la iglesia tiene que tener una influencia en la nación. La Biblia no lo enseña y también lo podemos entender. Voy entonces a mirar en qué áreas de influencia podemos llevar este mandato de Dios para que nosotros seamos realmente la sal y la luz de la tierra. Bien, la luz somos porque el mundo está en tinieblas, ¿sí? Está bajo el maligno, entonces nosotros podemos llevar la luz de Cristo, ¿sí? Pero ¿qué es la sal? ¿Sí? Nadie querrá comer la sal. Quien recibe la sal, ¿sí? La escupe, porque la sal sola, pues no es agradable, ¿bien? Entonces la sal es para saborizar, ¿sí? Lo que hay. ¿M? Entonces, la iglesia puede ser luz dando testimonio, viviendo la cristiandad, pues es luz porque tiene testimonio. Pero además de eso, tiene que ser sal y eso implica una intencionalidad de salar, de saborizar lo que exista en el lugar. Bien, Em, de cambiarle ese sabor, ya sea o de, o de mejorarle, no sería la palabra mejorarle, sino mm, acrecentar ese sabor de lo que existe. Si es algo malo lo que existe, pues nosotros como iglesia vamos a acrecentar ello para la sociedad sepa que es malo. Y si es algo bueno, entonces pues como sal, pues le vamos a dar un sabor aún mejor para que eso quede establecido en la sociedad. Bien, entonces estas influencias son labor de la iglesia. Entonces vamos a mirar, voy a ver acá, esta es otra presentación, pero solo voy a ver tres slides de esta presentación para que veamos un poco acerca de cómo la iglesia fue diseñada para llevar la luz y la sal a el lugar donde se encuentre. Entonces, acá vemos cómo empezar de nuevo una nación. Y esto es Zacarías 4:10. ¿Cuál es el contexto de esto? Ellos ya habían venido de Babilonia, ya Nehemías había coordinado la reconstrucción del muro y de las casas, de la muralla de la ciudad y de las casas. Pasaron 20 años haciendo ello. Em, y también vino Esdras y Esdras coordinó la reconstrucción del templo. Entonces ya habían hecho lo que Dios les había dicho.
reconstruían el muro, las casas y el templo. Habían pasado 40 años desde que habían regresado de Babilonia. Y ahora, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Esa era la pregunta. Y recordemos que, pues antes Dios hablaba por los profetas, pues ahora nos habla por su Hijo, pero antes era por los profetas. Entonces la gente le preguntaba a los profetas para que ellos le preguntaran a Dios y recibieran mensajes de Dios y ellos se los comunicaran. Entonces le preguntan al profeta Zacarías, que era el profeta que estaba en ese tiempo, y Zacarías le pregunta a Dios y Dios le da una visión. Esa visión es Zacarías capítulo 4, la visión de eh, el candelero, es la visión de el candelero. La menorá, el candelero judío. Vamos a mirar qué sucede. No voy a leer todo Zacarías 4, pero vamos a concentrarnos en el verso 10. Ellos estaban diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué seguimos? Ya tenemos las casas, el muro, el templo. Entonces Dios les dice que no menosprecien el día de las pequeñeces, el día de los pequeños comienzos. Es decir, empiecen de a poquito. ¿M? Porque se alegrarán y verán lo recto, la plomada, lo recto, los principios, lo correcto en la mano de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Era el alcalde, era el gobernador, el que iba a gobernar. Entonces, eh, ellos iban a ver lo recto, si ellos empezaban en lo pequeño, lo recto se iba a mantener en el gobierno de la ciudad. Bien. Y luego dice, aquellas 7 son los ojos de Dios que recorren por toda la tierra. ¿Cuál es la visión que Dios le da a Zacarías? Entonces Dios ve a Zorobabel entrar a un cuarto que estaba oscuro, ¿m? Y sacar de debajo de la mesa de noche el candelero judío, la menorá, y ponerlo sobre la mesa y prender las 7 velas que tiene el candelero. Y después de eso, entonces, le dice Dios, porque le dice Dios a, a Zacarías, porque pues este pasaje de quien ha menospreciado el día de los pequeños comienzos. Entonces, ese candelero judío tiene 7 velas, digamos, no eran velas, sí, pero eran 7 lámparas de aceite. Entonces, y dice que esas 7 luces son los ojos de Dios que recorren por toda la tierra. Lo que vemos es que siempre la sombra, la tipología en la Biblia de lo que es la iglesia es el candelero judío. Entonces, nos está enseñando lo que es la iglesia y nos está diciendo que ese candelero es luz en esas 7 partes, ¿sí? Y cada una de esas 7 partes son los ojos de Dios que recorren todo por toda la tierra. Es decir, que Dios está analizando las naciones, mirando estas 7 partes em, que acá Dios le mostró a Zacarías. Bien, pero ¿qué son esas 7 partes? Entonces son las 7 partes de la nación. Y acá lo podemos ver como con Moisés, como una nación tiene que tener gobierno, pues para que haya gobierno primero tiene que haber ley. Entonces Dios le da ley a Israel a través de Moisés y le da 7 códigos de leyes. Y estos 7 códigos de leyes, entonces, son muy importantes porque nos están enseñando cómo se estructura una nación. ¿Por qué son 7? Porque para los hebreos, en este caso, pues ya bajo Moisés, para los hebreos, el número 7 es el número de que se completó, llegó a la completitud, algo. ¿Por qué? Porque ellos hacían su aritmética en base 7 y eso le fue revelado por Dios a Eber, la aritmética y el idioma, y esa base 7 pues daba cuando se llenaba. Algo se completó, entonces era el 7.
Por eso, 7 significa se completó y 6, que es el número más cercano a 7, es el número del hombre porque 7 es el que se asocia a Dios. Bien. Entonces, tenemos 7 tipos de leyes y si Dios le dio a Israel 7 tipos de leyes y con Israel lo está usando para enseñarle al mundo que es una nación, entonces cada nación tiene 7 tipos de leyes, es decir, 7 partes. Y lo que vemos es que Dios le dio a Moisés leyes para la familia, para la religión, para la educación y ciencia, para la economía, para la ciencia y salud, para los medios de comunicación y la celebración y para el gobierno civil. ¿Mm? Aquí, lo largo del papiro nos da más o menos una proporcionalidad entre qué número de leyes hay. Entonces tenemos que lo que más hay leyes es de economía y lo que menos hay es de ciencia y salud. Entonces, si una nación tiene 7 partes, por lo tanto, esas partes se van a ver expresadas en cada, ¿sí?, parte mínima de esa nación. Y la parte mínima de esa nación es la localidad. Entonces, cada localidad tiene 7 partes. Bien, que son estas 7 que acabamos de leer. Entonces, veámoslas. El individuo solo, pues no hace sociedad, no hace nación, necesita a otro. Bien. Y ya junto con otro, entonces pueden empezar con la primera parte de la nación, que es la familia, que es su base, la familia. Y esa familia va a tener un pensamiento, va a tener una forma de pensar, una cosmovisión de la realidad, que él aprende a través de su idea religiosa, que es la segunda esfera, la segunda parte. Se le llama esferas, muchas veces ustedes van a encontrar alguna literatura que se llama esferas por esta presentación que estoy acá mostrando acerca de estas esferas concéntricas. Por eso se les llama esferas. Bien, entonces, de acuerdo a lo que piense, lo va a vivir en su familia. Y así, entonces, va a educar. Bien, entonces va a tener un componente educativo. Bien, y esa es una tercera parte de la nación. Bien, y también un componente económico y un componente de ciencia y de salud y de celebración, medios de comunicación, artes, deportes y recreación. Y por último, tenemos el gobierno civil. Entonces, tenemos estas 7 partes de la nación que constituyen la, las áreas de influencia donde como iglesia podemos vivir los principios del reino de Dios para cada una de ellas y entonces ser luz y sal para donde estamos como iglesia. Bien, bien. Entonces, vamos a dejarlo allí. Y ahora, entonces, es claro que como iglesia, pues tenemos un llamado a extender el reino, un llamado de discipulado, a no solo que la gente sea evangelizada, sino que también sea discipulada en cómo Cristo viviría, cómo vivir con los principios de Dios en cada una de estas 7 áreas. Y Em, y el no hacerlo, entonces es esa pérdida de influencia de la iglesia ante la localidad. Entonces vamos a ver acá ahora, voy a compartir acá ahora un video. El video es cortitito, dura 5 minutos, ¿sí? O algo menos, pero vamos a verlo. Entonces voy a compartirlo y vamos a ver este video. De pronto ustedes ya lo conocen, ¿sí? Pero lo vamos a ver. Aquí ya lo seleccioné, ahí ya les está cargando a ustedes. Creo que yo lo dejé compartir. Permítame un momentico. Creo que no lo dejé compartir, no sé. Entonces, ahora sí ya. Compartir el video. Listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí creo que sí ya está. Bien. Quería saber si ahí lo vemos.
Ya aparece en pantalla, pero no ha cargado. No ha cargado, entonces O démosle un tal vez poquito. no le has dado play. Ah, sí, ya creo que ahí ya lo tenemos listo. Entonces vamos a Ajá. mirar este video. Este video tiene subtítulos en español y está hablado en portugués. Entonces yo creo que pues con los subtítulos lo podemos ver y entonces veámoslo y, y lo miramos. Dura 5 minutos 15, pero vamos a verlo. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imãs de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei, na outra quinta eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
Bien, entonces, como vemos, este es un video que nos ilustra lo que es el trabajo de influencia en donde vivimos. Yo sé que el final es triste, pero, y es un video pues ya de hace varios años, pero ilustra muy bien la labor que tiene que hacer la iglesia. Bien, y no solo es que seamos cristianos dentro de un templo y crezcamos ese templo y la gente venga, sino que de allí seamos edificados entre los miembros y de allí, sí, hagamos la labor de acuerdo con los dones, talentos que nos dé Dios hacia la sociedad. O sea, tenemos que ser sal también, somos la sal de la tierra. Y acá vemos cómo Andrea trabajó en esas partes de la nación, trabajó en los medios, trabajó con la familia, eh, con los viejitos, en economía, con la cooperativa, en oración, con la iglesia. Entonces vemos que, que pues hizo lo que pudo, como dice allí el video, mientras pudo. Y eso es lo que nos falta y es un desafío que cada vez la iglesia hace menos. Bien, aunque somos más cristianos que antes, sí, los porcentajes de servicio ministerial están bajando, ¿sí? Es decir, que no se está creciendo en gente que esté sirviendo a Dios, y no me refiero a que todos estén a tiempo completo, sino que tengan un ministerio y que ese ministerio sirva para la iglesia y también desde la iglesia hacia el lugar donde está, hacia la localidad. Y cada vez pues los números son más bajos. Bien, bien, entonces ahora vamos a mirar un poquito cuál entonces es lo que Dios quiere qué es lo que Dios quiere entonces que hagamos y cómo esas causas que vimos, ¿sí? Podemos entonces revertirlas para que podamos hacer lo que Andrea hizo, ¿sí? Andresa hizo. Bien, entonces vamos a volver aquí a nuestra idea. Bien, bien. Entonces dijimos que habían tres en su orden, las tres causas para que la iglesia no tenga influencia en la localidad. Entonces, la primera es la extralocalidad, la segunda es el sectorismo y la tercera la pasividad de la iglesia local. Entonces, vamos a mirar qué quiere decir cada una de esas cosas. Entonces, la extralocalidad. La extralocalidad es la principal causa de que la iglesia no tenga influencia en la localidad. En lugar de influenciar en sí, ¿sí? En sí busca el aumento del poder centralizado, del poder central que tiene sobre las iglesias de las localidades en que está. Vamos a mirar qué quiere decir eso, qué es la extralocalidad. Es que la iglesia crece o se hace crecer y se controla desde fuera de la localidad, desde centros o distritos, y no hay una iglesia autogobernada en la localidad. Por lo tanto, si tenemos unas iglesias que se están todo el país, pero se están controlando desde Bogotá, ¿sí? Entonces, pues, se ignora pues la realidad del lugar donde están todas las demás iglesias, que no es la de Bogotá, ¿bien? Y se vuelve es el crecer de ese nombre, el crecer de esa denominación y no la labor de la iglesia. Hemos llegado a niveles de extralocalidades tales que, pues, digamos, antes teníamos iglesias así, extralocales. Ejemplo, voy a darles dos casos de cómo han cambiado para mal. Entonces, por ejemplo, Avivamiento. Avivamiento antes tenía iglesias en varios lugares y tenían sus líderes allí en esos lugares que pues, enseñaban y cuidaban a esa gente, esos como pastores, copastores, digamos, cuidaban a esa gente que había allí y se reunían de cuando en vez en las actividades grandes que hacía la iglesia de avivamiento, porque pues eran iglesias de avivamiento. Pero
aún esa extralocalidad creció más, que ya quitaron a esas personas y ahora lo que tienen es un líder que reúne a la gente, pero por televisión se transmite, ¿sí? El servicio que está pasando en Bogotá, ¿sí? O sea, que en Bogotá se hace un servicio religioso y en todas las demás sedes van a un cine donde la película es el servicio religioso del domingo. Bien. Entonces, ni siquiera hay un pastoreo de las personas, ¿sí? Ni siquiera hay un tú a tú. Entonces, ¿qué pasó? Ese gobierno que está centralizado, mm, pues hace crecer su idea y no deja desarrollar la labor extra, la labor de influencia a la localidad por este grado de extralocalidad. Bien, esa es la principal causa. ¿Sí? Bien, veamos entonces una segunda, el 2.2. ¿M? La segunda causa. La segunda causa es la sectorización. ¿Qué es la sectorización? Es al contrario de la extralocalidad. Bien, y es la sectorización. Acá tenemos una localidad de un lugar y lo que hacemos es hacer diferentes sectores. Y vamos a mirar qué quiere decir eso. La sectorización, ¿sí? Y es que aunque están esas iglesias en la localidad, en lugar de, de influenciar esa localidad, eh, y esas iglesias buscan que se crezca su propio reino y no el de Dios en la localidad. Bien, entonces en ese lugar hay muchas iglesias, ¿sí? Pero em, cada una está trabajando para ellos mismos, cada una de esas iglesias tiene un gobierno diferente, no es como en la extralocalidad que hay un gobierno centralizado, ¿sí? Y podemos verlo en lo que son las denominaciones clásicas, em, como digamos los cuadrangulares, los presbiterianos, ¿sí? Eso es extralocalidad, ¿bien? Pero también la parte de la sectorización o los sectores en una localidad son iglesias que están en un lugar, ¿sí? Pero tienen su propio gobierno y no, ¿sí? Y al tener su propio gobierno, cada una con su propio gobierno, entonces lo mismo, se pierde la labor de influencia a la sociedad y lo que se hace es crecer su propio reino, sobre todo con edificios, sobre todo con gente y dinero. Bien, entonces ese es digamos, es lo contrario, o sea, o el otro extremo de la extralocalidad. Bien, aquí porque esta es la segunda y no la primera, porque pues se parece mucho a la anterior. Lo que pasa es que todos están en el mismo lugar, porque al estar en el mismo lugar, al menos tienen una realidad común, la misma realidad, mientras que la extralocalidad, pues cada lugar tiene una realidad muy diferente que es ignorada por ese centro. Bien, aquí, como todos están en el mismo lugar, entonces la realidad es común, aunque es ignorada porque cada cual tiene su propio gobierno y trabaja para lo suyo. Bien, y entonces lo que están haciendo es un sector en la localidad. Bien, veamos la tercera causa. Y es el espíritu de pasividad de la iglesia local. Entonces, la iglesia local, ¿sí? Que es una iglesia que sí se congrega, digamos, de la forma que dice la Biblia, entonces, que sea una iglesia por ciudad, entonces no tiene problema de la extralocalidad ni el problema del sectorismo, bien, porque es una iglesia en la ciudad. Pero el problema es que aunque tiene la estructura correcta, no tiene la misión, no tiene el ministerio, ¿sí? Aunque está como iglesia en la localidad, tiene poca fuerza, ¿sí? Y es lo que nos dice Apocalipsis 3:8 acerca de este tipo de iglesia. em, que pues siempre hubo, hay y habrá este tipo de iglesia, la iglesia local, pero su falla, y vemos pues que todas las 7 iglesias tienen problemas, pero esta es que aunque está correcta en la forma, ¿sí? No está correcta en la misión, en lo que debe hacer, en la práctica hacia la
localidad. Tiene el apellido local, pero no lo ejerce, ¿sí? Lo ejerce solo porque se congrega localmente, o sea, una iglesia en la localidad, pero no lo ejerce en cuanto a que tiene que hacer las obras para dar luz y sal a esa localidad. Entonces, en sí tiene una influencia mínima ante la localidad. Bien, esos son los tres casos allí que vemos de las causas, ¿sí? Estas son las causas de que esto suceda, de que no haya influencia allí. Bien, entonces vamos a mirar ahora qué es lo que Dios nos dice. Bien, qué es lo que nos dice. Y vimos ahora en el video de Andresa cómo, ¿sí? Ella sí lo hizo, ¿sí? Ella sí aplicó lo que dice la Biblia y de acuerdo a sus dones y sus talentos y sí tuvo una influencia. Bien, bien. Entonces, cada vez se predica menos sobre los dones, sobre que la gente sirva, ¿sí? Y sobre las misiones. ¿Por qué? Porque cada vez la iglesia se vuelve más un club, ¿sí? A que la gente asista el domingo, ni siquiera ya, si ustedes miran antes, las iglesias tenían más eventos de instrucción a su gente, de enseñanza, ya muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se quiere herir susceptibilidades o diferencias de opinión, así las opiniones de la gente sean en contra de la Biblia. ¿Bien? Entonces, entonces pues, dicen, así la gente esté pensando algo en contra de la Biblia, prefieren no predicar porque no, de pronto entonces se delican y no vuelven a la iglesia. Y eso es lo que estamos viendo, sobre todo de pandemia para acá. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿sí? Que sepamos qué es lo que Dios nos enseña. ¿Cuáles son los principios de Dios que tenemos eh, que seguir para que esto no suceda? Entonces voy acá a volver a esta presentación del diseño correcto de la iglesia y vamos a ver algunas de las características, pero esta no es, esta es la última. Aquí está. Ahora sí, vamos a empezar acá con la iglesia. Bien, acá, ahora sí. Y lo primero que vamos a ver es el aspecto universal de la iglesia. La iglesia tiene un aspecto universal y un aspecto local. Cada vez que aparece la palabra iglesia, yo tengo que saber si está hablando del aspecto universal de la iglesia o del aspecto local. Entonces veamos un ejemplo de el aspecto universal de la iglesia. Esto está en Mateo 18, Efesios 4 y 5. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí el Señor Jesús se refiere a lo que dijo Pedro, y es que Cristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Y él le responde, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Se refiere acá a una iglesia local, a una iglesia en un lugar? No, se refiere a la iglesia universal, a toda la iglesia, a los que fueron parte de la iglesia y ya murieron, los que están siendo parte de la iglesia y los que serán parte de la iglesia. Esa es la iglesia universal. Aquí vemos en Efesios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y acá también, maridos, amad muestra a mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y este amó a la iglesia, esta iglesia se refiere a la iglesia en general, a la iglesia universal. Cristo no solo amó a la iglesia que se encuentra en tal lugar, ¿sí? Sino a la iglesia en general y se entregó a sí mismo por ella. Entonces está hablando acá de la iglesia. Bien. Ay, se me salió, permítame. Este creo que lo voy ahí para que nos quede un poquito más grande. Listo. Bien. Entonces, vamos a ponerlo acá. Bien, ahí está. Entonces vemos acá, la iglesia de Cristo está conformada por todos los que a través de los siglos han sido hechos hijos de Dios, los que son hijos de Dios y los que serán hijos de Dios. Ese es el aspecto universal de la iglesia. Pero con el tiempo, los católicos empezaron a centralizar el poder en el Papa y en Roma. Bien. Entonces,
aunque hay una idea general de la iglesia, ¿sí? Empezamos a tener unas centralizaciones de los poderes. Ahora veamos el otro aspecto, que es el aspecto local de la iglesia. Bien, ya lo vemos aquí en estas citas bíblicas. Y primero vamos a definir qué es local. Local quiere decir que pertenece a un lugar. Cuando hablamos de local, estamos hablando que pertenece a un lugar que está delimitado, ¿sí? Que tiene fronteras, es una porción fija que no cambia. Bien, entonces es un lugar definido, ¿sí? Eso es una localidad, o sea que se puede localizar. Bien, bien. Y entonces es que la iglesia existe en un lugar definido, ¿sí? Y la localidad o los límites de una localidad, quien define, ¿sí? Hasta dónde llega, hasta dónde va ese lugar, no es la iglesia. Dios no le dio a la iglesia la facultad de decidir hasta dónde, ¿sí? Está el lugar donde ella se encuentra. Es decir, Dios no le dio a la iglesia la facultad de decir hasta qué lugar, ¿sí? Va a llegar su influencia, sino que ya Dios, ¿sí? Pone la iglesia en un lugar que está limitado para que su influencia pueda verse y pueda ser evaluada. Recordemos que, ¿qué decía Zacarías? ¿Sí? Estos 7 son los ojos de Dios que recorren toda la tierra. La influencia de la iglesia en estos 7 áreas de la sociedad, en estas 7 partes de la nación, pues va a ser evaluada. Y eso es lo que nos van a preguntar el día del tribunal de Cristo. Entonces, por eso tiene que tener un límite preestablecido para yo decir, bueno, hasta acá llega. Entonces, bueno, analicemos este lugar y qué ha pasado con la familia en este lugar, con la educación, con cada una de esas 7 partes. Entonces, es el gobierno civil el que tiene la capacidad de decidir hasta dónde va una iglesia, ¿sí? Hasta dónde llega la acción de esa iglesia, no es la iglesia. Bien, bien. Entonces, lo que hicieron los católicos fue desconocer lo que dice la Biblia, ¿sí? Y ellos determinar los lugares de control, de gobierno y de influencia de la iglesia. Bien, entonces, ¿qué es una iglesia local? Son los creyentes en una localidad, o sea, los creyentes que se encuentran en un lugar geográfico delimitado que, em, que, di- que limitó el gobierno civil, ¿sí? Y que quienes gobiernan esta iglesia y realizan su ministerio lo hacen aparte de otra iglesia en otra localidad. Bien, es decir, que esa iglesia en esa localidad tiene un gobierno independiente y tiene un ministerio, ¿sí? Independiente y tiene una labor de ser la luz en esas 7 velas para ese lugar. Bien, eso es lo que es la idea de la iglesia. Bien, en ese espacio. Entonces, la iglesia que se encuentra en ese espacio delimitado por el gobierno civil. Pero, ¿qué tan grande es ese espacio? Vamos a mirarlo ahora allí más adelante. Bien, veamos ahora el aspecto del autogobierno de la iglesia en la localidad. Entonces veamos acá ejemplos de cómo la Biblia nos enseña el aspecto local de la iglesia. Ya vimos ejemplos que cómo nos enseña el aspecto universal. Entonces veamos el aspecto local. Dice acá, Mateo 18, acerca de la disciplina en la iglesia, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, este dilo a la iglesia, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a la iglesia universal? No, porque no podemos decirle a los que ya murieron que que son hermanos nuestros, ¿sí? Ni tampoco a los que serán hermanos nuestros que aún no lo son. Bien, entonces acá no se refiere al aspecto universal de la iglesia, sino se refiere al aspecto local, pero se refiere al autogobierno, al gobierno que tiene cada iglesia en cada localidad, o sea, la iglesia en la localidad. Bien, no le dijo, vaya y dígale a la iglesia que está en la capital de la república, en este caso la iglesia en Roma, a ver para que solucione este problema. No, ¿sí? Bien, sino que la iglesia que está en ese lugar es la que debe solucionar el problema. Entonces acá vemos
no solo el aspecto local de la iglesia, sino el aspecto de autogobierno local de la iglesia, que es el diseño de Dios. Bien, veamos acá algunos ejemplos. El apóstol Pablo puso el fundamento de la iglesia en distintas localidades. Cada localidad era independiente una de la otra. El mismo apóstol fundó esas iglesias, pero cada una era independiente de una de la otra. Lo que no sucede con una idea extralocal, con la idea de la extralocalidad, que no son independientes, sino que dependen de un centro, ¿sí? Que les da órdenes. Bien. Bien, cada una tenía su propio gobierno, como vemos en la Biblia. Vemos en la Biblia, cada una tenía su propio gobierno, ¿sí? Y cada una, ¿sí? Da cuentas de manera local e individual de sus acciones delante de Dios. Bien, entonces no depende el gobierno de fuera de la localidad, ¿sí? Y por eso es que el candelero de oro, a diferencia del resto de los muebles del tabernáculo, no tenía aros para trasladarse, sino uno hace para quedarse en un lugar. Recordemos que el candelero, como lo vimos en Zacarías, ¿sí? Es la tipología de la iglesia. Por eso podemos ver cómo la Biblia trata a la iglesia. Veamos que la Biblia habla de la iglesia en Éfeso, ¿sí? No dice, ¿sí? La, la, la iglesia en Éfeso o los creyentes de Éfeso o los que están en Éfeso de la iglesia de Jerusalén. No dice eso porque eso sería extralocalidad, ¿sí? Pero tampoco nos dice las iglesias en Éfeso en plural, ¿sí? Como si fueran muchas iglesias en una misma localidad, formando sectores, ¿sí? Que ese es el sectorismo, ¿sí? Y no, nunca usa el plural para la localidad respecto a la iglesia, sino siempre el singular lo usa la Biblia. Vamos a mirarlo un poco acá. Entonces, veamos acá en el aspecto local, ¿sí? Cómo la Biblia no lo dice. Entonces, veamos acá, Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, Dios, ¿sí? Por Jesucristo, Hijo del Dios el Padre, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están, ¿sí? Conmigo, a las iglesias en Galacia. Y acá vemos que esta carta a los Gálatas, ¿sí? Es una carta escrita por Pablo a las iglesias en plural en Galacia. Pero cuando vamos a ver qué es Galacia, vemos que Galacia no es una localidad, aunque es un lugar geográfico y tiene límites dados por el gobierno civil, no es la mínima expresión del gobierno civil, ¿sí? Entonces, la localidad es la mínima expresión del gobierno civil. Es la mínima expresión de límites donde está el gobierno civil, ¿sí? Entonces, para que nos hagamos un ejemplo, en el caso de Bogotá, por ejemplo, Bogotá es una región, o sea, Bogotá sería como Galacia, ¿sí? Donde hay varias localidades, ¿sí? Por eso habla de las iglesias en Galacia, porque había en cada localidad, pues la idea es que haya una iglesia. Por eso Bogotá aparece en los departamentos, por eso Bogotá va el reinado de belleza y no a Medellín, sino a Antioquia. Bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en Bogotá hay un nivel más bajo de presencia del gobierno civil en un lugar delimitado por el gobierno civil. ¿Cuáles son esas? Pues también precisamente se llaman las localidades. ¿Por qué? Porque allí tenemos la, la acción del gobierno civil o la mínima representación del gobierno civil a través de la elección de los ediles, ¿sí? No es en un barrio, ¿por qué? Porque aunque existe la Junta de Acción Comunal, esa Junta de Acción Comunal no son voluntarios del barrio, pero no son funcionarios del gobierno, ¿sí? No se eligen por voto, ¿sí? O no se eligen como funcionarios del gobierno, ¿sí? Entonces es la mínima donde se presenta el gobierno civil. Entonces, por eso en Bogotá, pues tenemos 21 ciudades, ¿sí? Y que son las localidades, ¿sí? Bien, entonces Galacia era una provincia romana y
estaban las ciudades de Licaonia, Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia. Entonces, esas eran las iglesias, ¿sí? Había una iglesia en Antioquía de Pisidia, o en Listra, o en Derbe, o una iglesia local. O sea que las localidades eran Derbe, Listra, Iconio, cada una de ellas. Bien. Bien, veamos entonces acá otro ejemplo. Después fue a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista, ¿sí? Allí a las iglesias de Judea. Y de nuevo, la Biblia usa acá el plural, las iglesias, ¿sí? De Judea. ¿Judea qué era? No era una localidad. Judea era una región, ¿sí? La región de Judea, donde había varias ciudades, varias localidades. Bien. Bien, entonces la Biblia evidencia que Dios no reconoce tal cosa como una iglesia regional. No hay una iglesia regional, sino hay en una región varias iglesias locales. Bien, bien. Veamos ahora acá. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Mismo caso, ¿sí? Las iglesias en Asia, Asia es una región, ¿sí? Y en Asia, pues habían varias iglesias, y estaba Pérgamo, Tiatira, Sardis, bien, Troas, todas estas iglesias. Pero por eso usa las iglesias, porque Asia era una región y no era una localidad. Bien. Bien, entonces acá vemos el uso de las iglesias. Bien, entonces veamos cuáles serían los límites de la iglesia. La iglesia en cada localidad solo tiene jurisdicción en su propia localidad. O sea que el límite de la iglesia es la localidad donde se encuentra. La iglesia en una localidad no puede intervenir en asuntos internos de otra localidad. Bien, entonces las iglesias, entonces esa forma característica de la iglesia evangélica, de las iglesias hijas, no existen en la Biblia, ¿sí? Pablo salió de Antioquía de Siria, predicó el evangelio en varias localidades, alguna gente recibió el evangelio, Pablo les predicó, además ya del evangelio de la salvación, entonces el evangelio del reino, los discipuló, se formó una iglesia, pero esas iglesias nunca fueron hijas de la iglesia de Antioquía de Siria, sino fueron iglesias propias de esos lugares, con autogobierno en esos lugares y con límites dentro de esos lugares. Bien. Entonces, el límite de cada localidad es la localidad en que se encuentra. La iglesia en la localidad no puede ser más pequeña ni más grande que la localidad en que se encuentra. Por lo tanto, el límite de la iglesia es geográfico, ¿sí? Y que se da por la mínima expresión del gobierno civil allí, ¿sí? ¿Y por qué entonces una localidad? Vamos a mirar. Todo esto es lo que estoy haciendo para ilustrar por qué la extralocalidad es la que hace que se pierda la influencia. La iglesia local en Jerusalén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, esto es Hechos 2:41. ¿Cuántos cristianos habían antes? Pues no tenemos un número, y ese número que podemos calcular claramente debe ser mayor, pero al menos tenemos una información. La primera información que tenemos es que el Señor mandó a los 70, a 70 en misión de dos en dos. O sea que habían 70 creyentes en Cristo, mínimo. Luego, cuando el Señor asciende, dice que, no, luego cuando el Señor eh, le asciende, sí, asciende. No, no, esa es la tercera, la segunda, sí, por eso es que me equivoqué. La segunda que vemos es que el Señor Jesús resucita. ¿M? Y vemos varios hechos de la resurrección, pero hay un hecho que nos da un número de personas, y es que Él se aparece y dice que más de 500, sí, personas creyeron. O sea que al menos habían 570, ¿bien? Creyentes, 570. Luego, cuando el Señor, digamos, ya asciende, les dice que se queden en Jerusalén, ¿sí? Esperando la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice que se quedaron 120. O sea que de esos 570
Se quedaron 120 en esa casa esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Mm? Bien, y vino el Espíritu Santo, ¿sí? Y la gente vio lo que sucedió y ese día, ¿sí? Creyeron como 3.000 personas. Recordemos que todas estas veces que nos da cifras solo se contaban a los hombres, no a las mujeres ni a los niños, ¿sí? Pero las mujeres también creían y los niños también. Entonces, al menos aquí tenemos ya 3.570 personas, ¿sí? Bueno, bien. Y entonces dice, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia. Y los apóstoles y ancianos refirieron todas las cosas, y a los apóstoles se refirieron todas las cosas que había hecho. Bien, entonces, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sí? Porque acá en Hechos 15, ¿qué estaba pasando? Llegó una gente creyente que no era judía. Entonces, estos cristianos que creyeron que venían de los fariseos dijeron que había que circuncidarlos. Entonces aquí dice, y se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer este asunto. ¿Quiénes se reunieron? Los apóstoles que estaban allí y los ancianos para saber de ello. No fue que le consultaron a otra iglesia a ver qué hacían, sino que cada iglesia sí tomó su propio autogobierno. Bien, bien. Entonces, por eso vemos las iglesias nacionales. El concepto también de iglesias nacionales tampoco es bíblico. Vemos en la Biblia que en cada localidad había una sola iglesia y el ejemplo es que cada vez que aparece en singular, la palabra la iglesia siempre se refiere a una localidad. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Filadelfia. No se refiere a las iglesias en Éfeso, ¿sí? Sino a la iglesia en Éfeso, pero tampoco se refiere a la iglesia en Judea, sino a las iglesias en Judea, porque Judea era una región. Entonces, aquí hay algunos nombres que hemos usado en la historia como iglesias nacionales, la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, la iglesia china, coreana, etcétera. Pero eso no es correcto porque Dios no nos enseña a clasificar la iglesia por naciones, sino por localidades. Bien, entonces no encontramos y nunca encontraremos iglesias nacionales porque la iglesia de Cristo no pertenece a ninguna nación. ¿Sí? Ni se reúne por nación alguna, sino que está constituida por creyentes de muchas naciones, ¿sí? Es supranacional, está por encima, ¿sí? De las naciones, ¿sí? Porque en sí la iglesia cristiana es una nación, ¿sí? Entonces no puede ser de una nación porque ya es una nación y es una nación santa con real sacerdocio. Yo primeramente soy ciudadano de la nación cristiana antes de ser ciudadano de la nación colombiana, ¿sí? Yo voy a obedecer las leyes de la nación cristiana, ¿sí? Por encima y antes que las leyes de la nación colombiana. Y si hay alguna ley de la nación colombiana que va en contra de de las leyes de la nación cristiana, voy a obedecer las leyes de la nación cristiana y voy a desobedecer las leyes de la nación colombiana. Bien, entonces por eso no hay esta idea de la Iglesia Nacional. ¿Mm? La Iglesia Nacional. Entonces, eh, o de las iglesias nacionales. Bien, bien. Veamos entonces acá que esta idea correcta de la iglesia nos va a dar la base para que haya unidad con unión, para que en unidad con unión podamos hacer la misión y seamos influencia. ¿Por qué? Porque recuerden que es una comisión y una comisión es una misión que se hace conjuntamente. Entonces, primero tengo que tener unidad con unión para poder hacer la misión y ser influencia en esa localidad. Entonces, acá nos dice la palabra en primera a los Corintios que os ruego que no haya divisiones, que os habléis una misma cosa, sí, que estemos unidos en mente y en un mismo parecer. Pero hay algunos que dicen que yo soy de Pablo, otros que dicen que yo soy de Apolo, otros de Cefas y otros de Cristo. Note que dice y yo de Cristo, ¿sí? O sea, ni por Cristo tenemos el derecho de dividir la iglesia. ¿Bien? ¿Acaso está dividido Cristo?
fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, ¿cierto? De manera que eh, eso está mal, ¿sí? Sois carnales habiendo entre vosotros esas divisiones, ¿sí? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores por medio de, ¿sí? Los cuales habéis creído. Somos solo servidores de Dios. Yo planteé, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bien. Somos solo colaboradores de Dios, ¿sí? Bien, colaboradores de Dios, ¿sí? Entonces, eh, importante ello. eh, y no somos los gobernantes de la iglesia. Bien. Entonces, para gobernar la iglesia y dañar esta unidad con unión, entonces, sí, empezaron a ponerle nombres a la iglesia y a centralizar el poder para tener un gobierno más fuerte sobre los otros, ¿sí? Y a desconocer los límites de la iglesia. Bien, entonces empezaron a ponerle nombre. ¿Por qué? Porque si yo le pongo nombre a algo, es que lo voy a gobernar. ¿Cuál era el nombre entonces que tenía la iglesia o que debe tener la iglesia de acuerdo a la Biblia? La iglesia toma el nombre de la localidad en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, la iglesia en Éfeso, ese es el nombre de la iglesia. La iglesia en Esmirna, ¿bien? La iglesia en Chía, la iglesia en Ibagué, ¿bien? Bien, Patricia y Graciela están en Ibagué. Entonces, ellas son parte de la iglesia en Ibagué. Bien, correcto. Y así cada uno. Entonces, eh, empezó a ponerse esas ideas de nombres para controlar con gobiernos centralistas. Pero luego viene la reforma y ¿qué hace la reforma? Quita ese gobierno centralista internacional, ¿sí? Y lo baja de nivel hasta un gobierno centralista nacional, que ya vimos que tampoco era un principio bíblico, pero eso es lo que hace la reforma. Bien. Y los reformadores entonces traen la Biblia a las manos de la gente, pero no logran, ¿sí? Que la estructura de la iglesia sea en la localidad, sino solo, ya no es internacional, pero se vuelve nacional. ¿Por qué? Porque los reyes nacionales, pues fueron los que apoyaron la reforma. Entonces ellos toman el poder sobre la iglesia. Pero luego de que ya estos reformadores empiezan a morir, entonces, ¿sí? Pasa de ese nivel nacional a nuevos nombres de iglesia, pero ya, sí, menores al nivel nacional, en honor a estos reformadores. Y entonces empezamos a ver nombres como el de Lutero, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, Calvino, la iglesia wesleyana, Wesley, la iglesia menonita, por Menon. Y esto es contrario a la Biblia, porque el nombre, ¿sí? eh, de la Biblia, no es, pero el nombre de la iglesia no es, ¿sí? En honor a nadie, sino a el lugar donde se encuentra, ¿sí? Entonces, el mismo, el mismo Lutero, entonces también dijo que no lo pusieran es su nombre a la iglesia de Cristo, ¿sí? Porque él no murió por la iglesia de Cristo, pero una vez él muere, pues le ponen el nombre. Y esto también causa un problema grandísimo en, em, en la influencia hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque la iglesia en honor a Lutero, es decir, la iglesia luterana, entonces estudia a Lutero porque es en honor a él, pero ¿qué cree? Que la verdad, la luz solo llegó hasta Lutero. Y que de ahí para adelante Dios no ha seguido revelando, ¿sí? Que la luz solo llegó hasta Calvino y se centra en esos personajes y pues Dios los usó, pero Dios ha seguido revelando de su reino, ¿sí? Cada día más. Entonces ellos se centran en lo que hizo Calvino y o Lutero o el personaje y lo ponen, ¿sí? Como doctrina, ¿sí? Y no, esa fue la forma en que Dios usó a esas personas, pero la doctrina no es las obras de Calvino o de Wesley. La doctrina es lo que dice la Biblia de lo que debe hacer la iglesia. Bien, acá tenemos entonces esta cita de Lutero que habla de que lo dejen en paz, que no se llame así mismo luteranos, sino cristianos,
¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía, y esa es la clave, ¿sí? Yo no he sido crucificado por nadie, cesen de aferrarse a estos nombres y a partidos de la iglesia, es decir, no partan la iglesia, no distinguen la iglesia a menos de lo que Dios diseñó para diferenciarla, y es la localidad. Bien, bien. Entonces, este nombre de la iglesia, ¿sí? Eh, hace que pues se pierda también esta influencia al concentrarse en ella misma. Entonces, ¿cuál es el nombre que la iglesia debe tomar? La iglesia debe tomar el nombre de la localidad, ya lo habíamos visto. Por eso la iglesia en las regiones, ¿sí? Siempre en singular, la iglesia se refiere a la localidad. La iglesia en la Odisea, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto. Cuando está en plural, las iglesias siempre se refiere a una región. Bien, bien. Entonces, ese es, digamos, la base respecto a por qué la extralocalidad, ¿sí? corta la influencia de la iglesia en el lugar. Ahora la segunda. La segunda es los sectores, sectorizando la iglesia. Bien, vamos a mirar. Entonces, el denominacionalismo, que quiere decir ponerle nombre a las iglesias, ¿sí? es característico de la iglesia de Sardis, la iglesia evangélica, ¿sí? Y le han dado nombres a las iglesias diferentes al de la localidad, de sus fundadores, luteranos, calvinistas, etc. ¿sí? Por otra parte, también movimientos teológicos, pentecostal, bautista, metodista, cuadrangular, ¿sí? O nombres exclusivos que le da quien la va a gobernar. Iglesia Luz de la Mañana, listo, ¿sí? Eso es un nombre exclusivo, ¿bien? Pero Dios no autoriza ningún nombre diferente al de la localidad donde se encuentra la iglesia. Entonces veamos el centro de verdad de la sectorización de la iglesia. El centro de verdad, como vimos, es que el diseño de Dios es que sea una iglesia local, una sola iglesia en cada localidad, con un solo gobierno en la localidad. Bien, como lo acabamos de ver con las citas bíblicas que vimos. ¿Cuáles serían los extremos a ese centro de verdad? O sea, ¿cómo nos apartamos de esta verdad? Entonces, lo primero es la idea extralocal. Y es y una iglesia denominacional, o sea, una iglesia que tiene nombre, ¿sí? Pero el gobierno es extralocal. Depende de una iglesia que está en otra localidad, ¿sí? Y el gobierno y estas iglesias extralocales tienen gobierno en más de una localidad, ¿sí? Desde un centro gobiernan varias iglesias en varios lugares, ¿bien? Entonces, eso es un extremo que es el denominacionalismo extralocal que acá en Colombia se le dice como las denominaciones. ¿M? Bien, entonces están las denominaciones tradicionales, bautista, cuadrangulares. Ahora, voy a aclarar, no pierdes la salvación si te congregas allí, somos hermanos, pero estamos hablando es de qué hace que sea menos efectiva la influencia en la localidad. Bien, bien, veamos entonces ahora eh, ¿cuál es el otro extremo? Puedes estar allí, pero hay menos libertad, ¿sí? Hay menos libertad allí. Bien, veamos el otro extremo. La iglesia denominacional también tiene nombre, pero intralocal, ¿sí? O sea, el sectorismo, ¿sí? Sectorismo, ¿sí? Em, entonces, ese sectorismo es que son iglesias independientes de gobierno de la iglesia en la ciudad, ¿sí? Independiente de la iglesia en su localidad. Y es decir, con más de un gobierno de la iglesia en la misma localidad. Bien, también se conoce coloquialmente como iglesias independientes. Muchas iglesias independientes cuando crecen, ¿sí? Como no tienen la verdad, cuando alguien no tiene el centro de verdad, se la pasa de extremo a extremo. Entonces, iglesias independientes cuando crecen se vuelven iglesias extralocales, ¿sí? Pero luego esas extralocales se dividen, ¿sí? Y vuelven a ser independientes y así, y así, y así. Bien, bien. Entonces, esto es este centro de verdad. Entonces, esta sectorización de la iglesia, ¿sí? Es hacer sectores, ¿sí? Que no sea el de una iglesia en la localidad.
Bien, entonces tenemos acá iglesia apostólica y profética. Entonces, si yo no tengo el don de apóstol, el don de profecía, de profeta, pues no puedo estar en esa iglesia. O una iglesia para ricos o para pobres. Entonces, si no soy rico, no puedo estar en esa iglesia. Si no soy pobre, no puedo estar en esa iglesia. ¿Sí? Entonces ahí están haciendo sectores. Una iglesia para niños y entonces los adultos no pueden venir. O para jóvenes y no pueden venir otra gente. Bien, iglesia para metaleros, para jarlistas, para deportistas, para artistas. Iglesia para la liberación, ¿no? Entonces solo ese don reciben allí. Iglesias con énfasis, por ejemplo, en la familia. Entonces, si soy soltero, pues no recibo administración de esa iglesia. Bien, iglesia china o coreana. Entonces, si no soy chino, no puedo ir a la iglesia. Bien, y esos son sectores. Y la sectorización en la localidad es un principio pagano, es sectorismo. Bien, bien. Esta es la segunda causa de que no haya influencia en la sociedad por parte de la iglesia. Entonces, ¿qué es el sectorismo? Consiste en impedir la plena comunión de todos los hermanos en Cristo como un solo cuerpo de manifiesto en cada localidad. Este tipo de comunión es aquella, eh, esa, no es aquella del Espíritu Santo, pues separa a los hermanos de Cristo en diversos partidos, como aquellos de tipo denominacional también. Bien. Entonces veamos acá sectorizando la iglesia, Romanos 16, que nos dice, luego hermanos que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos, ¿sí? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Bien, entonces estas divisiones, estas ideas, tanto del sectorismo como de la extralocalidad, entonces afectan la influencia en la sociedad y la labor que se debe hacer hacia la sociedad se hace para adentro y a la larga lo que se hace es construir eh, em, edificios que a la larga se los van a heredar a los hijos de los líderes de esa iglesia. Bien, se vuelve una empresa familiar, un patrimonio familiar, ¿sí? O una fuente de sacar dinero para algunas familias para comprar activos diferentes a lo que requiere la iglesia. Bien, bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí y ahora vamos a mirar otra cosita. Bien. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuál es la tercera? ¿Sí? La tercera es la iglesia local. La tercera es la iglesia que sí se congrega así como acabamos de ver. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de la iglesia local que en las 7 iglesias de Filadelfia? ¿Sí? Hay amor entre los hermanos. ¿Sí? Pero no hay misión, no hay casi trabajo hacia la sociedad. La iglesia evangélica, que no tiene la estructura correcta, ¿sí? Tiene más trabajo hacia la sociedad que la misma iglesia local que tiene la estructura correcta. Es decir, la iglesia local tiene más libertad, pero no la usa. La iglesia evangélica tiene menos libertad, pero la que tiene la usa más efectivamente. Bien. Entonces, ¿cuál es la tercera causa? La pasividad de la iglesia local, porque la iglesia local ya tiene todo para llevar esa influencia, ¿sí? A la sociedad, pero es pasiva, es pobre. Por eso dice allí, voy a volver aquí a compartirlo, veamos lo que dice allí en Apocalipsis, ¿sí? Que es Filadelfia, ¿no? ¿Sí? Tiene poca fuerza, ¿sí? Apocalipsis 3:8. Entonces, como está en Apocalipsis, o sea, no hay nada que podamos hacer, siempre va a tener poca fuerza, pero ¿qué es lo que tenemos que trabajar? Que esa poca, pues cada vez sea mayor, aunque sea poca, ¿bien? Entonces, si antes hacíamos una evangelización, ¿sí? En la iglesia local, pues hagamos 3, ¿sí? Ahora, 3 sigue siendo poco, ¿bien? Eso es. Entonces, esa es la tercera causa, ¿sí? Para que la iglesia no sea relevante en la sociedad, ¿bien? Y es que aunque la iglesia local se congrega correctamente, ¿sí? Pues no hay un desafío a hacerlo. Y ese desafío, ¿por qué se da? Prácticamente porque dos cosas. La primera, pues al no tener
lugar de culto, o sea, templo, ni tampoco nombre, o sea, nombre específico, o sea, denominación, sino el nombre de la localidad, pues no tiene un aviso y la gente no sabe dónde se congregan porque se congregan en casas, por lo tanto pasa desapercibida y entonces por comodidad, si pues pasamos desapercibidos, pues mejor, vamos el domingo a la iglesia y no nos preocupamos por la gente, ¿sí? Las necesidades que hay en la localidad. Bien, esa es. Y la otra, porque también falta una intencionalidad en la enseñanza respecto a la misión, ¿sí? A los dones, a los talentos, a las habilidades que la gente tiene que dar. Bien, muy bien. Entonces, esos son tres cosas que la iglesia tiene de desafíos para que empecemos a tener algo más de influencia. Bien, algo más de entender los principios de cada una de esas áreas. Cuando entendemos los principios de esas 7 partes de la nación que se expresan en la localidad y en cada localidad están esas 7 partes, pues entonces vamos a empezar a tomar mejores decisiones como personas, ¿sí? Vimos la vez pasada, pues, el libro de requisitos bíblicos, pues ese libro se enseña en las iglesias, pues la gente va a tener una responsabilidad por su localidad de ejercer bien el voto, ¿bien? Pero no sé si vieron la noticia de la semana pasada eh, sobre esta iglesia en Cúcuta, no, en Norte de Santander, que la llamaron, la llamó una política al pastor de esa iglesia para que votaran por alguien de la lista del pacto histórico, ¿sí? Y le dio el número y la iglesia fue y votó y en ese lugar obtuvieron 300 y pico de votos. Y quien era la candidata de ese número era esta actriz eh, de videos de pornografía, ¿sí? Que es de pacto histórico. Y la iglesia cristiana terminó votando por ella, ¿sí? Porque el pastor les dijo y ellas votaron por el número y como no sale la foto y no saben quién era, y terminaron votando por eso. Entonces, eso es, ¿sí? Cómo es de irrelevante o fácilmente usada la iglesia por el mundo, ¿sí? Porque no entendemos que nosotros somos la luz, ¿sí? Y si nosotros no somos la luz y la sal, entonces el mundo, ¿sí? Le estará las tinieblas del mundo sobre la iglesia. Bien, muy bien. Entonces, este desafío de poder nosotros ver que tenemos una responsabilidad con nuestra localidad, con nuestro lugar donde estamos, es muy importante. Y pues yo veo que este lunes de convención que coordina Sara, pues sirve un poquito para darnos cuenta de esto, ¿no? De la cosmovisión, de cómo tenemos una responsabilidad. Y no estoy diciendo acá que todos los de acá tengan interés los superministerios en eso, no, pero al menos como individuos, sí, ya vamos a entender que hay una verdad y podemos en cualquier momento hablar, enseñar a otros sobre esto. Bien, muy bien, vamos al tiempo de preguntas. Bueno, Oscar, acá hay comentarios acerca del video de parte de Aurora. Ujú. El video nos hizo llorar, la hizo llorar. Sí. Sí, es duro. Sí. Y Sara María hace una pregunta, Sara María Patiño hace una pregunta que cuando te refieres a una localidad, te refieres a una ciudad, un barrio, un sector, un pueblo. Bueno, eso ya lo explicaste, no sé si. Sí, bueno, lo primero a aclarar es que hay varios tipos de iglesia y todos son iglesias, ¿sí? Pero si hacemos la iglesia como dice la Biblia, pues tenemos más libertad, ¿sí? Porque a veces, digamos, tenemos una iglesia con un gobierno fuerte o con un gobierno familiar o con un gobierno de rosca o con un gobierno de manipulación o con un gobierno también de fashion, no sé cómo traducir la palabra fashion, pero De eh, moda, ok. como de moda, como los que hagamos lo que está de moda, gobernemos lo que hagan los demás, pero que sea de moda, eso y no hay una identidad. ¿Sí? Entonces, no, tenemos a un artista entre nuestros miembros, entonces, no, pues ese lo vamos a poner al frente. Y todas esas cosas, cosa de que, no, pues, la Biblia enseña cómo es quiénes son los que deben estar en el gobierno, cómo son y eso.
Entonces, pues primero aclarar que si estamos en cualquier otro tipo de iglesia, pues no perdemos la salvación, lo que perdemos es libertad, ¿bien? Pero no la salvación, ¿sí? Pero Dios sí va a evaluarnos en qué hicimos nosotros como cristianos, qué tanto cumplimos la labor de la gran comisión, ¿sí? Y qué tanto vivimos como cristianos, ¿no? Entonces eso sí nos va a evaluar el día del tribunal de Cristo. Entonces, eso, pero sí, o sea, el diseño de Dios es que haya una iglesia por localidad, ¿sí? Pero entonces veamos, ¿cómo así? Una iglesia por localidad, eso es mucha gente en un mismo lugar. Veámoslo, ¿qué sucedió? Íbamos en cuántos, en 3.570, ¿cierto? En el Pentecostés. ¿Qué pasó a la siguiente semana? Se convirtieron en 5.000. O sea que ya van 8.570. ¿M? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? En 60 días. ¿M? En 2 meses, ¿sí? Pasamos de 120, o bueno, entre 70 y 120, no sabemos cuántos eran, a 8.570 en una ciudad de 50.000, 60.000 habitantes para allá. ¿Mm? Entonces, claro, esto fue un sigma, esto fue, wow, ¿qué pasó con estos? Se crecieron los cristianos. Y esa era la iglesia en Jerusalén. ¿Y dónde se reunían? En casas, ¿cierto? ¿Cierto? Porque pues, 8.000 en un templo tocaba ser un templo grande, ¿no? Se reúnen en casas y Dios diseñó, pues, el reunirse en casas, ¿sí? Podemos reunirnos en un templo, claro, no perdemos la salvación, ¿sí? Pero hay menos libertad. ¿Por qué? Porque los templos hay que sostenerlos, hay que pagar, ¿sí? Y ese dinero, pues, realmente Dios no lo diseñó para los ladrillos, ¿sí? Porque Dios no habita en templos hechos por hombres, en piedras, sino lo diseñó para que en el templo nuestro, ¿sí? Sea usado para la extensión del reino de Dios, ¿no? Entonces, sí, tiene que haber, ese es el diseño de Dios, una iglesia por localidad con un mismo gobierno. ¿Sí? Mucha gente pues se reúnen en diferentes casas, pero son la misma iglesia y pues tienen un único gobierno. Veamos lo que sucedió, recuerden, cuando Apolos sale de Jerusalén, va a predicar al norte y entonces dice, no, hay que circuncidarse, le dice a los griegos que hay que circuncidarse. Y entonces le llega a Pablo la noticia, ¿cómo así que es que tú estás diciendo que no? Y Apolo está diciendo que sí. Entonces Pablo se va hasta Jerusalén y le dice a los ancianos de Jerusalén, oye, ¿qué pasa? Porque este está diciendo esto. Y allí se reúne toda la iglesia en un campo. Y entonces dice, Pedro llamó a toda la iglesia y se reunió en un campo. ¿Por qué no se reunieron en las casas? Porque eran 8.000 y pico. Entonces se reunieron en un campo y Pablo habló su defensa y a la larga acordaron que sí, que Apolo la embarró. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que Apolo y Pablo nunca siguieron viendo. Si seguimos leyendo, pues fueron súper compañeros de ministerio, ¿sí? Pero ahí vemos cómo se reunió toda la iglesia y pues obviamente esa iglesia va a tener algunos tiempos para reunirse. Pues nosotros acá en la iglesia local nos reunimos 3 veces con las iglesias de la región, que sería pues las de Bogotá y pues no, y en la región no solo Bogotá porque también los alrededores, ¿sí? Chía y Pacatativá y pues las de la sabana, digamos, la sabana. Pero pues son solo 3 veces al año que nos vemos con todos los demás. Ahora, en cualquier momento, cada uno puede ir y visitar a donde se reúnen las otras iglesias y en las otras localidades, ¿no? O en las otras ciudades. Yo puedo estar en Chía y puedo ir a visitar a los hermanos de Cajicá, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Bien. Dicen, debe haber solamente una iglesia por Ah, localidad. no, ¿No más? esa es la que Esa acabo era de la decir que ahora. estaba Sí, 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 respondiendo. sí. Listo. Y la que te refieres a una localidad, te refieres a una ciudad, un barrio, un sector, un pueblo, eso fue lo que explicaste, Sí, ¿cierto? una Que se localidad es la delimita expresión por el mínima del gobierno nacional. gobierno. O sea, aquí sería un pueblo, ¿sí? En el caso de Bogotá, pues tiene localidades porque elegimos ediles, pero normalmente es un pueblo, ¿sí? O sea, Cajicá, Chía, Fusagasugá, Ibaté, esas son iglesias allí en un pueblo o ciudad. Pero en el caso de Bogotá sería por localidad, digamos. Sí, porque Es Bogotá la no es una delimitación. ciudad, Bogotá es una región, por eso es un Ujú. distrito capital, es como un departamento, ¿sí? Bien, por eso en Bogotá sí son las localidades, pero ¿por qué? Porque realmente tenemos alcaldes en cada ciudad, en cada localidad, lo que pasa es que no los elegimos, ¿sí? Pero se llaman alcaldes, o sea, el alcalde menor tiene el mismo rango que el alcalde de un municipio, ¿sí? Lo que pasa es que le llamamos menor, pero su cargo y por eso la nómina es igual la nómina es igual no en el dinero que ganan en sí, sino en la tasa eso de la procuraduría es la misma.
la nómina es igual, o sea, si los van a sancionar con una multa en dinero, es igual como si fuera un alcalde de un municipio, ¿sí? Pero no le llamamos alcalde municipal, sino le llamamos alcalde menor porque tenemos un alcalde mayor, pero el alcalde mayor es como si fuera el gobernador, ¿sí? Como si fuera el gobernador, ¿bien? De un departamento, ¿bien? Bien, entonces, eso es sí. Bueno, acá hay otra de Sara María. ¿Qué pasa cuando una iglesia planta otras iglesias en otras localidades o regiones y hace el rol de veeduría y apoyo financiero a esas nuevas iglesias, pero las deja ser independientes en la relación a la predicación, al pastoreo de la congregación? ¿Esto es mal? ¿Esto está mal o es bíblico? Bien, entonces, mm, está mal, pero no todo mal. Y parte bíblica y parte no bíblica. ¿Por qué? Porque veamos qué pasó en la Biblia. Pablo fue y fundó la iglesia en Corinto, ¿sí? Bien. Y esa iglesia en Corinto, em, él la fundó, predicó el evangelio, gente creyó, los discipuló y listo. Y estableció ancianos, ¿no? Entonces él estableció el gobierno de la iglesia en Corinto. Él estableció los ancianos, listo. Y él se fue, ¿sí? Resulta que los de Corinto tuvieron un problema moral, ¿sí? Uno se metió con su madrastra, o sea, con su madrastra, con la esposa de su papá, ¿sí? Se metió. Entonces, un problema moral. Entonces le escribieron a Pablo, Pablo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y eso es eso es primera a los Corintios, ¿sí? Pablo, ¿qué hacemos? Y Pablo dice, no, pues eso está mal, pero ustedes son los ancianos, yo no tengo que resolver eso, para eso están ustedes allá, resuélvanlo. Yo considero que esto es así, pero no les voy a decir que lo hagan porque ustedes allá son la autoridad, ustedes son los ancianos. ¿Mm? Bien. Y a los hermanos de Corinto eso no les gustó, ¿sí? Se sintieron que Pablo los dejó botados. Pero no, Pablo estaba haciendo lo correcto, pero ellos estaban dependientes de Pablo y no del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces, se ponen bravos con Pablo. ¿Listo? Y luego viene segunda a los Corintios, que segunda a los Corintios es, entonces empiezan a hablar cosas de Pablo. Y segunda a los Corintios es la defensa del ministerio de Pablo ante los hermanos de Corinto. ¿Sí? Eso es segunda a los Corintios. Y en segunda a los Corintios 7:2 pasa algo bien importante. Entonces, la evidencia de eso es segunda a los Corintios 7:2. Vamos a buscarlo. De segunda a los Corintios 7:2, ¿qué nos dice? Es Pablo y les está, Pablo y Silas, ¿no? Pablo y Silas están escribiendo y ¿qué les dice? A los hermanos en Corinto. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. O sea que le están pidiendo que los dejen ir allá, ¿sí? ¿Y qué hacen los hermanos? No, no lo dejan ir. Los ancianos no los dejan ir. Y Pablo nunca vuelve a Corinto. ¿Bien? Entonces, ¿por qué Pablo le está pidiendo permiso si él fue el que fundó la iglesia? Porque habían ancianos. Entonces, em, entonces, si una iglesia, quien va a fundar una iglesia o a plantar una iglesia no es la iglesia, sino es la gente que tiene el don de apóstol, o sea, los misioneros, ¿sí? Y eso no tiene que ver con la estructura de la iglesia, ni con los ancianos de la iglesia, ni con la autoridad de la iglesia local, porque hay una cosa es la iglesia y otra cosa es la obra. Recordemos Hechos 13, ¿sí? En Antioquía había maestros y profetas, ¿cierto? Y el Espíritu Santo les dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra. Y la obra se muestra en Hechos 13, 14, 15 y 16. ¿Qué es la obra? Pues ir a hacer la misión, ¿sí? Y entonces la obra es diferente a la iglesia local. La obra es la gente que tiene el don de apóstol, ¿sí? O sea, son misioneros, la gente que tiene ese don, y van y están predicando a diferentes iglesias en diferentes lugares, ¿sí? Pero no es la obra en sí de la iglesia donde ellos se congregan, sino es la obra de ellos. Y ellos se unen con otros, así como vemos que Pablo se unió con Apolos, con Tito, ¿sí? Pero todos venían de diferentes iglesias, ¿sí? Entonces no están haciendo la obra por su iglesia donde se congregan, porque ¿hasta dónde llega el gobierno de la iglesia local? Hasta el límite de la localidad. Y como eso es en otra localidad, ahí es la iglesia local no tiene nada que ver. Ahora, la iglesia local sí, una de las obligaciones que tiene es que puede, si Dios lo propone en su corazón, pues ayudar económicamente a estos misioneros que están haciendo la obra, ¿sí? Por amor a los perdidos, ¿sí? Pero no para poner una sede o una iglesia hija
de la iglesia local. Eso sucede principalmente en las iglesias de denominacionalismo tradicional, en especial Asambleas de Dios, que fue la primera que empezó a hacer eso de manera grande, ¿no? O sea, misiones en Asambleas de Dios es vaya y haga una iglesia de Asambleas de Dios en otro lugar donde no hay, o en un barrio donde no hay, ¿sí? Pero eso no es la misión, ¿sí? Eso no es la obra que vemos en la Biblia. Bien, ahora, sí podemos apoyar a esos misioneros, pero no es una obra de la iglesia. Entonces, si se van y se funda una iglesia, se planta una iglesia, ¿sí? Se funda. Note que la Biblia no dice se plantó, sino, ¿sí? Sino que se fundó, se le dio el fundamento. Entonces, pues allá hay una nueva iglesia y hay un nuevo gobierno. Yo tengo un libro que se llama, no le gusta mucho a los pastores ese libro, que se llama, ni a los, y a los misioneros menos, ¿sí? Pero se llama, todos los problemas de la iglesia son culpa de los misioneros. ¿Por qué? Porque los misioneros van y predican el evangelio. ¿Mm? La gente cree. Luego los discipulan, ¿sí? Y están discipulando a esta iglesia, pero saben que en el siguiente pueblo no hay cristianos, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el misionero? Está desesperado porque tiene mucho amor por por los perdidos de ese otro pueblo, y apenas ve aquí en este pueblo donde él está, que ya lo está discipulando, ve que alguno levantó las sillas voluntariamente, lo nombra de líder y se va el misionero para el otro pueblo. ¿Mm? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cuándo se debe ir el misionero de esa iglesia? Cuando pueda establecer los ancianos, ¿sí? Y la Biblia nos enseña las características de los ancianos. ¿Cuándo tú produces esa gente? Te demoras. ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? ¿Acaso Dios no sabe que en ese otro pueblo no hay misioneros y hay gente que no es creyente? Sí, pero Él nos da una instrucción. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Váyase obrero para ese otro lugar? No, ¿sí? Orar para que Dios mande obreros a ese pueblo, ¿sí? Pero le falta fe al misionero, ¿sí? Entonces, debido a que el misionero se va a ese otro lugar y no establece correctamente la iglesia, ¿sí? Entonces tenemos todos los problemas. ¿Mm? Pero la Biblia nos da la instrucción, es más, nos da la instrucción en positivo, como lo vemos con Pablo, Silas, estableciendo los ancianos, pero también nos la da en negativo, cuando en Tito, ¿sí? Dice, por esta causa te dejé en Creta para corregir lo deficiente, ¿sí? Para que establecieses ancianos en cada ciudad. Note que dice en cada ciudad, o sea, en cada iglesia local de la ciudad, estableciese ancianos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los que fueron a hacer la obra en Creta antes encontraron que los de Creta eran unos cretinos, ¿sí? Y confiaron en ellos que ellos lo iban a seguir y se fueron y dejaron todo tirado. Entonces ahora le toca a Pablo ir a corregir una obra que él no estaba en esa obra, pero le toca a Pablo corregirla y lo hace a través de Tito, enviándolo a establecer ancianos en cada iglesia. ¿Bien? Entonces, eso digamos respecto a la plantación de iglesia. Ahora, respecto al apoyo financiero, podemos, ¿sí? Como iglesia, ayudar a una iglesia naciente, pero eso no implica ninguna línea de autoridad. Es como un misionero puede recibir una ofrenda de alguien, ¿sí? Porque pues una de las labores económicas de los cristianos es apoyar a los santos que están a tiempo completo. Entonces, si hay un misionero a tiempo completo, pues él puede recibir una ofrenda de esa persona, pero eso no implica que le dé órdenes, ¿sí? O de una iglesia, pero eso no implica que la iglesia ahora es su jefe, no, ¿sí? Entonces, esa es la idea, ¿no? Bien. Listo, perfecto. Acá Patricia de Valle nos decía, comentario Torres de Babel. Patricia, no sé si quieras eh, enriquecernos tu comentario. No, cuando Oscar hablaba acerca de eso, pues que a veces las personas fundan las iglesias para hacerse su propio nombre, su Propio propia nombre. fama. ¿M? Mm. Su De propia acuerdo, torre a veces, tu el propia edificio más Sí, fama. importante o algo así, o más más que... lujoso. Y Ujú. vemos también muchas iglesias que tanto han sufrido porque cuando empiezan a hacer esos edificios, entonces cambian la predicación hacia pedir dinero y entonces la gente se va, ¿sí? La gente se empieza a ir y entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían unos ingresos, pero al cambiar, entonces ellos esperan que esos ingresos sigan iguales y que traigan más gente para lograr suplir ahora esa subida de gastos que tienen, pero sucede al contrario, esos ingresos que tenían se van porque la mitad de la gente se va, ¿sí? Y no viene gente nueva.
porque genera un problema. Y entonces se quiebran las iglesias. Vemos muchos casos de iglesias que por hacer más edificios se pierden, ¿no? Se quiebran o se pierden, ¿no? Pero Oscar, también se ve lo otro y es que hay iglesias que atan como toda esa parte financiera de prosperidad y todo eso, sí traen los diezmos, las ofrendas ahí, es como pactos Sí, que, que obligan, digamos, implícitos a la gente a hacer, porque dicen que si ellos dan allí o ponen su dinero allí, es que ahí está la bendición, sí, como que sí. ellos se apropian Sí, de no se ese enseña tipo lo correcto ahí respecto al dinero. Entonces, claro, se de capta construyen los dinero reinos. y se hace su propio reino. Entonces, tenemos que tenernos cuidado del evangelio de la prosperidad y pues la gente pues es ignorante. ¿Y es ignorante por qué? Porque no se le ha enseñado, ¿sí? Pero podemos enseñar a todos, no, cada iglesia tiene que enseñar, pero entonces, ¿por qué hay ignorancia que hay pocas iglesias que enseñen? Porque la iglesia no está haciendo la influencia en la sociedad. Si hay una iglesia que está haciendo la influencia, entonces la gente la va a mirar. Y entonces la Exacto. palabra dice, estar preparado para presentar defensa ante la razón de vuestra esperanza, ¿cierto? Entonces nos van a preguntar. Y cuando alguien te va a preguntar, está en menor autoridad, entonces tú, ¿sí? Tú ahora puedes, ahora sí decirle, es con Cristo que se logra, es de esta forma que se logra. Así. Pero tampoco podemos llegar a decirles, no, ustedes están congregándose en un templo, está mal. No. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan cuando vimos las 7 iglesias? El Señor le llama iglesia a la que mora en el trono de Satanás, ¿sí? Y el Señor le llama iglesia. Entonces, todas son iglesias, ¿sí? Y hay salvos en cada una, ¿sí? Pero Pero eh, no hay perfectas tampoco. no, ninguna de las 7 es perfecta, ¿sí vemos? Exacto. ¿Sí? Pero sí, pues Dios nos debe llamar o sea, si entendemos, pues tenemos que ver cómo podemos tratar de lograr de que haya más libertad, ¿cierto? Y lo podemos ver, y puede ser a veces que, que, que mejoremos en cuanto a la libertad, vayamos a una iglesia que es más libre, o a veces Dios nos dice que es ahí, entonces toca quedarse ahí, ¿sí? Así haya problemas, pues de pronto tú puedes ser luz, pero tampoco puedes ir a darle bibliazo a la gente, ¿por qué no? Ahora, en la medida que puedas hacer testimonio, te pregunten o te den oportunidad de enseñar, pues debes hacerlo. La cosa es que si el gobierno de esa iglesia está controlando la iglesia de alguna forma, ¿sí? O no es el gobierno bíblico que dice la Biblia para la iglesia, pues muchas veces el que quiere enseñar lo van a terminar sacando, ¿no? Y pues también a veces algunos tipos de iglesia no hay. ¿Sí? Por ejemplo, con Graciela nos congregábamos acá en la misma iglesia, pero ella vivía hace un tiempo hace unos años ya en Ibagué, pero en Ibagué pues no hay como tal una comunidad grande de iglesia local, ¿sí? Entonces hay alguna gente, pero no. Entonces, claro, ahí a veces también, ¿sí? Pues hay que buscar que haya libertad en toda parte, ¿no? Bien. Ujú. Bueno, acá hay otra pregunta de Sara María Patiño. ¿Por qué pueden varias personas estar llamadas a abrir más de una iglesia en una localidad por Dios si idealmente esto no debe pasar? Entonces, ahí normalmente eso responde a que se quiere ampliar esa denominación en otro lugar, normalmente. Porque si ya hay una iglesia y vemos ¿sí? Y vemos que, que se quiere abrir una iglesia, pues no es lo correcto. Lo correcto es que, como ya hay una iglesia, se unan. Ahora, diferente es que yo pudiera evangelizar a cualquier parte, ¿sí? Y si la gente se convierte, ¿a dónde tengo que enviarla? Pues a la iglesia que está ahí, ¿sí? No a abrir una iglesia de la marca de iglesia donde yo me congrego, ¿bien? No, entonces hay que ponerlo allí. Ahora, lo que pasa es que muchas veces en ese lugar no hay una iglesia local, ¿sí? Porque ¿cómo es la iglesia local? Poca fuerza, no está en toda parte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no hacen la gran comisión. ¿Sí? Entonces, pues toca ver la que más libre, ¿sí? O la menos mala, digamos, ¿sí? Eso es lo que toca hacer, ¿no? Eh, esa es la idea, ¿no? Bien, a veces, muchas Aquí, veces también pasa por el celo de la doctrina que se tiene, ¿sí? No, entonces nosotros queremos en Calvino y entonces, o somos reformados, entonces, estos no son reformados, entonces, ¿sí? Pero es que todas están. Ahora, si nosotros, ¿sí? Le podemos enseñar, podemos ir, discipular a esa gente, ¿sí? Bien, pero en este caso la iglesia que sería una iglesia local, que es la que se congrega correctamente. Si no hay iglesia local, pues mirar cuál es la menos mala. Y si
Y si de pronto, pues creemos que no hay ninguna mejor que la nuestra, pues entonces hacer una iglesia local allí, ¿cierto? Hacerla, hacer una iglesia local. Esa sería la idea. Aquí Aurora nos dice iglesias hijas, diseño incorrecto. Correcto, según lo que Sí, explicaba. es verdad, sí. Aquí hay otra de Sara, María. Al ser parte o estar bajo la cobertura de una iglesia que no cumple a la perfección con el diseño bíblico, seremos cómplices también de sus faltas. Se nos juzgará por estar bajo ese pastor. Sí, bueno, primero la cobertura no existe, eso no es una idea correcta, es una idea pentecostal, ¿sí? Porque nuestra única cobertura es Cristo, ¿sí? Bien, entonces hay diferentes tipos de iglesias cristianas, ¿sí? Pero sí, pues nosotros podemos estar en una iglesia que sepamos que hay algo que está haciendo mal, pero pues Dios nos puede dejar allí para hacer luz, para algo, o también puede decir, sal de allí. Pero sí, independientemente de cómo sea, sí Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos y de todo lo que hacemos como iglesia en el tribunal de Cristo. Entonces, claro, vamos a tener ahí puntos negativos en algunas cosas porque somos cómplices de eso, pero también, pues también dice que hay que orar por las autoridades y yo no oro muy seguido por el presidente, ¿sí? De Colombia. Entonces, pues también tengo ahí unos puntos negativos. Entonces, el día del tribunal de Cristo no es una carrera, sí, a la ciega de gente para ver quién tiene menos puntos negativos, porque nadie va a tener puntos positivos, ¿sí? Entonces, en eso estamos, ¿no? Pero en la medida que uno comprenda, pues, y ore a Dios, pues Dios va a decir si hay que salir de allí o si hay que quedarse allí. Pero si sabemos que hay algo mal y lo consentimos, ahí sí somos cómplices. Pero todas las iglesias van a tener algo mal, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la vida real. La Biblia da instrucciones de que hay que congregarnos es en la tarde, ¿cierto? Sí, y creo que ese ejemplo ya lo había dado aquí alguna vez. En la tarde, sí, porque no es un desayuno en un almuerzo, sino es una cena, y las cenas son en final de la tarde. Bien, pero yo ya lo dije, he tenido la oportunidad de enseñarlo acá en la iglesia, pero mis hermanos, sí, el gobierno de la iglesia, pues ha determinado congregarse a las 10:30. Bueno, cuando lo enseñé era a las 10 y después de que lo enseñé decidieron hacerlo a las 10:30. Entonces mi enseñanza solo sirvió para media hora, ¿sí? Pero bueno, ganamos un poquito más de libertad, ¿sí? Un poquitico más de libertad, ¿sí? Pero entonces yo, ahí qué pasa, ya no, yo ya se enseñó, entonces yo libré mi alma porque lo enseñé, ¿sí? O sea, ahí ya no me ponen punto negativo, ¿sí? Ahora, antes que no sabía eso, que no había razonado eso, también tengo mi alma libre porque estaba en ignorancia, ¿sí? Pero cuando lo sé es el problema, ¿sí? Entonces, entonces, Dios no quiere que permanezcamos en ignorancia porque recordemos lo que dice Hebreos 5. ¿Acaso ustedes ya deberían ser maestros y son todavía unos bebecitos? Todavía están en los rudimentos de Cristo, de que el bautismo, de que la prédica, ¿sí? Y cuando vamos a ver cuál es el estado de la iglesia, 90-95% están en eso, ¿sí? Entonces, entonces, pues tiene que ver con uno cómo va entendiendo la palabra, ¿sí? Y también, sobre todo, tener corazón enseñable y saber que Dios, por amor, ¿sí? Nos da sus leyes y las leyes son para bien, ¿sí? Y son para hacernos evidente el pecado y pues entre menos puntos negativos tengamos, ¿sí? Pues mejor, pero hay muchas fuentes de puntos negativos, ¿no? Y pues no perdemos la salvación. Sí, si no nos congregamos en casas, ¿no? Pues, sí, pero hay más libertad al congregarse en casa. No perdemos la salvación si la iglesia donde estamos no tiene gobierno de ancianos, si no son los pastores quien gobierna. O sea, no importa, sí, o sea, no perdemos la salvación, pero tenemos menos libertad. Y donde hay menos libertad se puede prestar, por eso viene el Evangelio de la Prosperidad, para manipular hacia el dinero, hacia el poder, hacia la membresía, hacia hasta ideas doctrinales o hasta teológicas, ¿sí? Por ejemplo, recordemos los menonitas que consideran que si tú no te casas con un menonita estás en yugo desigual, ¿sí? Cosa que es incorrecta, porque el yugo es Cristo. Él dice, mi yugo es suave. Sí, el yugo no es menos Simón, sino Cristo. Pero eso también puede pasar, todas esas cosas donde hay menos libertad. Por eso, la Iglesia Católica, que es Pérgamo, dice que es iglesia, pero solo ha hecho una cosa bien. Todo lo demás lo ha hecho mal. Y es que sigue manteniendo el nombre de Cristo. Y bueno, buenas noticias que lo confirmaron hace 2 semanas con la noticia de que María no es corredentora. ¿Sí? O sea, sigue cumpliendo ese pedacito de la Biblia de que ellos siguen manteniendo que el único
que nos salvó es Cristo. Y por eso es que son iglesia aquellos católicos no idólatras, ¿no? Entonces, la Biblia se sigue cumpliendo allí y ahí pues, lo confirmó la Iglesia Católica. Pero todo lo demás que ha hecho la Iglesia Católica y que hace, está mal, ¿sí? O sea que al menos, ¿sí? La mayoría de los católicos pues, son ignorantes de eso, porque no leen la Biblia, entonces, pues, ¿cómo van a saber? ¿Sí? Pero hay algunos que sí, que lo saben y aún están allí, entonces ellos sí pueden tener ahí puntos negativos. Y si hay un católico que empieza a pensar realmente sobre lo que dice la Biblia, lo más posible es que Dios lo lleve a más libertad. ¿Sí? Entonces, de pronto, o sea, como decían, un católico que lee la Biblia se vuelve evangélico. ¿Mm? Y es un buen salto, Pérgamo a Sardis es un buen salto, ¿mm? De libertad. ¿Mm? Bien, Patricia Ibagué dice, las asociaciones de pastores se fundaron para influenciar. no, la iglesia es la que tiene las velas, las 7 velas. Las asociaciones de pastores, ¿por qué existen? ¿Sí? No deberían existir en una misma localidad, porque se supone que debe haber solo una iglesia, pero sí pueden haber uniones, ¿sí? De iglesias, ¿sí? No tanto de pastores en sí, sino de las iglesias, ¿sí? De una región, pero no tienen autoridad, sino son uniones para un trabajo conjunto, para también visitación, camaradería, también entender la individualidad del lugar, representatividad, ¿sí? Pero no autoridad, ¿no? Sí puede ser, pero entre iglesias y generalmente de la región, ¿sí? Ahora, eso respecto a las iglesias. Ahora, respecto a la obra es diferente, porque como los obreros son de diferentes iglesias, pues sí se reúnen como obreros, ¿sí? Aunque la obra tiene diferentes centros, ¿sí? Vemos en la Biblia cómo estaban 2 centros, que era Jerusalén y Antioquía de Siria. Ahí salían los obreros, los misioneros, los apóstoles salían desde esos 2 lugares, ¿no? Y después Roma también, ¿no? Pero, pero aunque tiene diferentes centros, sí requiere como un trabajo, no conjunto, porque cada obra y cada centro, pues, es responsable, pero sí, pues, que no se pisen las mangueras, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí hay como un poquito más de unión en la obra que en la iglesia, pero sí puede haber algo así de iglesias, pero sin autoridad, ¿no? Sin autoridad, sino más para unidad con unión, representatividad, eso sería. Bueno, parece que no hay más preguntas, Oscar. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludito. Entonces, oremos, estemos orando por esto y que cada vez con pequeñas cosas podamos ser efectivos en la influencia de nuestra sociedad. Bien, que seamos relevantes en cada una de esas 7 áreas. Las mejores familias deberían ser las cristianas. Ahora, a la larga, sí somos mejores que las del mundo, sí, sí, pero deberíamos brillar mucho más y que no sean luces así pobrecitas como las de la iglesia de Filadelfia, pero que podamos entonces cada vez pues tener más este desafío. ¿Por qué? Porque solo nosotros con hacer una cosa bien, el enemigo tiene que lograr a 100 que caigan en la tentación. ¿Mm? Entonces es trabajo al 100 por 1. Entonces se necesita es algo que hagamos para dar la luz, porque para quitar las tinieblas solo se necesita un poquito de luz, pero para quitar la luz se necesita mucha tiniebla, ¿sí? Y esa es la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, un saludito a todos, muchas bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Nos vemos en Bueno, si otra. quieren profundizar de este tema de la parte local, en el libro La vida normal de la iglesia cristiana, que tuve pues el privilegio de editarlo, y pues también revisar toda esta parte y hacer el libro. No es mío, es de Watchman Nee. Ay, sí. Ese libro es bien importante porque, o sea, lo va a explicar mucho más paso a paso y con los versículos y todo. Yo acá solo les conté, pero ahí lo pueden ver mucho mejor, ¿no? Bien, un saludito a todos, muchas bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Para todos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Gracias, profe. Un saludito. Gracias. Saludos.